El gélido viento invernal cortaba el aire mientras yo me apresuraba por las abarrotadas calles de la ciudad, bajándome la capucha para protegerme de las miradas indiscretas. El aroma del peligro flotaba en el ambiente, cigarrillos, gasolina y el tenue toque metálico de la sangre. Esta noche no solo estaba haciendo recados, estaba corriendo por mi vida. No tenía idea de cómo había tropezado con este retorcido mundo de alfas y omegas, pero desde aquella noche en que descubrí mi verdadera naturaleza, mi vida había sido una espiral de caos. No se suponía que estuviera aquí, un omega sin marcar, sin manada y sin protección. Era un blanco andante. En el momento en que doblé la esquina, lo vi. Estaba apoyado en un elegante coche negro, y el tenue resplandor de un cigarrillo iluminaba sus facciones afiladas. Tenía unos ojos oscuros y penetrantes que parecían cortar las sombras, una mandíbula tan marcada que parecía tallada en piedra. Su traje a medida gritaba riqueza y poder, pero era la energía depredadora y pura que lo rodeaba lo que hizo que mi pulso se disparara. Enzo Salvatore, el alfa señor de la mafia, despiadado, intocable y peligrosamente cautivador. Me quedé helado, cada instinto gritándome que diera media vuelta y corriera, pero era demasiado tarde. Sus ojos se clavaron en los míos y supe que me había atrapado. «Has sido bastante esquivo, pequeño Omega», arrastró las palabras con una voz suave pero cargada de amenaza. Dio un paso adelante y yo tropecé hacia atrás, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. «No sé qué es lo que quieres», logré articular, aunque mis manos temblorosas traicionaban mi miedo. «Oh, pero si lo sabes», dijo Enzo, con una sonrisa siniestra jugando en sus labios. «Has estado huyendo de mí, y ahora comprenderás que no hay escapatoria». Antes de que pudiera reaccionar, acortó la distancia entre nosotros en un parpadeo, rodeando mi muñeca con firmeza. Su toque envió una onda de choque a través de mi cuerpo, encendiendo algo primitivo e incontrolable dentro de mí. «Suéltame», susurré, aunque mi voz falló. «Ahora eres mío», murmuró Enzo, con sus labios rozando mi oreja. «Y yo siempre reclamo lo que me pertenece». El mundo a mi alrededor se volvió borroso mientras me arrastraba hacia el coche, y supe en ese instante que mi vida nunca volvería a ser la misma. En los dominios del Alfa. El mundo exterior pareció disolverse en las sombras cuando Enzo me guió al asiento trasero, sin aflojar nunca el agarre en mi muñeca. Su toque era firme, casi posesivo, pero fue la forma en que me miró, el hambre en sus ojos, lo que me cortó la respiración. Nunca antes había sido el objeto del deseo de alguien así, no de esta manera, no tan completamente. Su mirada era eléctrica, crepitaba con promesas tácitas, y no pude evitar sentir una extraña atracción hacia él. Pero el miedo me carcomía. Este era el hombre cuyo solo nombre enviaba escalofríos por el submundo, un señor de la mafia temido y respetado por todos. ¿Qué podía significar para él yo, un omega vulnerable y sin reclamar? La puerta se cerró con una finalidad que hizo que mi corazón diera un vuelco. «Siéntate», ordenó en voz baja, su tono era suave, pero poseía una autoridad innegable. Obedecí, moviéndome al asiento frente a él, con los ojos muy abiertos, sin saber si debía huir o cumplir. Enzo me estudió con una mezcla de diversión y algo más oscuro, algo posesivo. Su mirada recorrió mi cuerpo, deteniéndose en las manos temblorosas que había puesto en mi regazo y en la forma en que mi pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. «Dime», dijo, inclinándose hacia adelante, con la voz casi en un susurro, «¿sabes lo que significa pertenecerme?» Sacudí la cabeza, con el pulso acelerado. «Yo no pertenezco a nadie». Su sonrisa fue lenta y peligrosa, como si disfrutara de mi desafío. «No», asintió suavemente, «pero lo harás». Sus palabras me provocaron un escalofrío por la columna. Mi cuerpo se tensó y sentí esa misma atracción, como si alguna fuerza invisible me empujara hacia él a pesar de que cada instinto me decía que me mantuviera alejado. Estaba atrapado. Enzo se estiró hacia adelante, rozando mis mejillas con sus dedos, su toque fue sorprendentemente gentil, como si saboreara el momento. Pero sus ojos, esos ojos que veían a través de mí, me dijeron todo lo que necesitaba saber. Esto no era un simple encuentro, era el comienzo de algo mucho más oscuro. ¿Lo sientes?, murmuró, moviendo sus dedos hacia la nuca. Su toque envió una chispa de calor por mi cuerpo. Esa atracción entre nosotros, el vínculo que se está formando. Tragué saliva con dificultad,
sintiendo el peso de sus palabras. Mi corazón se aceleró y un calor suave floreció en mi pecho. No podía negarlo, lo sentía. Pero el miedo seguía ahí, mordiéndome. No quiero esto, susurré con la voz quebrada. La expresión de Enzo se suavizó apenas un poco, aunque la intensidad de su mirada permaneció. Tomó mi barbilla suavemente con su mano, inclinando mi rostro para que lo mirara. No tienes elección, dijo, con una voz suave como el terciopelo, pero sin rastro de duda tras ella. Fuiste hecho para mí, y te haré mío. Sus labios rozaron los míos antes de que pudiera reaccionar. Fue un beso suave al principio, tentativo, pero luego, como si sintiera mi resistencia, su mano se apretó alrededor de mi cuello, atrayéndome más cerca y profundizando el beso. Sus labios eran insistentes, exigentes, como si me estuviera reclamando no solo con sus palabras, sino con su tacto. Un jadeo escapó de mis labios cuando su lengua trazó el contorno de mi boca, incitando a la mía a encontrarse con la suya. Y a pesar de cada onza de resistencia que me quedaba, a pesar del miedo acumulado en mi estómago, no pude evitar responder. Le devolví el beso, lentamente al principio, dudoso, pero luego con una creciente desesperación a medida que el vínculo entre nosotros comenzaba a solidificarse. La tensión, el calor, era abrumador. Podía sentir cada centímetro de mi cuerpo despertando bajo su toque, cada nervio de mi piel encendiéndose como si estuviera destinado a estar aquí, en este momento, con él. Para cuando el beso se rompió, yo jadeaba por aire, con el corazón martilleando salvajemente contra mis costillas. Aún podía saborearlo en mis labios, una mezcla de humo y algo oscuramente dulce, adictivo. Su pulgar rozó mi mejilla, como si saboreara el sonrojo que me había provocado. «¿Ves? No puedes resistirte», su voz era baja, apenas un susurro, pero cargaba el peso de la certeza. «Puedes luchar contra mí, pequeño Omega, pero no importará. El destino siempre gana». Me eché un poco hacia atrás ante la palabra «destino», cerrando los puños en mi regazo. No creo en el destino. No creo en ser reclamado como si fuera una posesión. Enzo rió suavemente, un sonido profundo y rico que me dio un escalofrío. «Oh, no pretendo convertirte en una posesión». Se recostó, y las tenues luces del interior proyectaron sombras sobre sus afiladas facciones. «Pretendo convertirte en mi compañero, en mi igual, con el tiempo». Pero primero, sus ojos se oscurecieron y pude sentir el peso de su mirada posándose sobre mí, cargada de intención. «Primero aprenderás lo que significa ser mío». Mi respiración se entrecortó. Cada instinto me decía que lo empujara, que luchara más fuerte, que gritara que no sería el algo de nadie. Pero otra parte de mí, la parte que había sentido la innegable atracción hacia él, susurraba que ya era demasiado tarde, que el vínculo entre nosotros había comenzado en el momento en que nuestros ojos se cruzaron. «¿Crees que puedes obligarme a esto?», pregunté, con la voz temblando por una mezcla de miedo y rabia. «No soy un Omega débil e indefenso que caerá a tus pies solo porque eres un alfa». Los labios de Enzo se curvaron en una sonrisa burlona, divertido por mi desafío. «Bien. No quiero un Omega débil. Te quiero a ti, con tu lengua afilada, tu fuego y todo lo demás». Se inclinó hacia adelante de nuevo, reduciendo el espacio entre nosotros hasta que pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Pero no confundas mi paciencia con indulgencia. El vínculo se está formando y no puedes huir de él. Serás mío, luches contra ello o no». Sus palabras hicieron que mi corazón se apretara, no por miedo, sino por algo más profundo, algo primigenio que aún no comprendía del todo. Había una verdad en lo que decía, una que yo no estaba listo para enfrentar. Aparté la mirada de él, tratando de estabilizar mi respiración. El coche se movía con paso constante ahora, alejándonos de las luces de la ciudad hacia las sombras del dominio de Enzo. No sabía a dónde me llevaba, pero sabía una cosa: una vez que llegáramos, mi vida cambiaría para siempre. La fortaleza de piedra. Condujimos en silencio durante lo que parecieron horas, aunque probablemente no fueron más de 30 minutos. La tensión en el aire era densa, palpable, mientras yo intentaba asimilar lo que estaba ocurriendo. Cada pocos instantes podía sentir los ojos de Enzo sobre mí, estudiándome como si intentara leer cada pensamiento que cruzaba mi mente. Finalmente, el coche frenó frente a una gran y extensa propiedad rodeada de altos muros de piedra.
Las puertas se abrieron suavemente, en silencio, como si nos hubieran estado esperando. La mansión en sí era hermosa e imponente a la vez, con su exterior de piedra oscura y arquitectura de estilo gótico, parecía algo salido de un cuento de hadas del viejo mundo, pero no tenía nada de fantástico. Era una fortaleza diseñada para mantener fuera a los intrusos y, tal vez, para mantener dentro a sus ocupantes. El conductor nos abrió la puerta y Enzo bajó primero antes de darse la vuelta para ofrecerme su mano. Vacilé, mirando sus dedos extendidos como si fueran una trampa. Pero, ¿qué opción tenía? Huir no era una opción, no con el vínculo fortaleciéndose cada minuto. A regañadientes, puse mi mano en la suya y él me ayudó a salir del coche. Su agarre era firme, me daba estabilidad y, aunque odiaba admitirlo, sentí una extraña sensación de seguridad en su presencia, incluso si él era la fuente de mi agitación actual. Bienvenido a casa, dijo Enzo, con su voz baja y suave mientras señalaba hacia la gran entrada de la propiedad. ¿Casa? Repetí la palabra, sintiéndola extraña en mi lengua. Esta no es mi casa. Lo será, respondió él, guiándome hacia adelante. Pronto verás que no hay lugar más seguro para ti que a mi lado. Al entrar en la propiedad, no pude evitar observar mi entorno. El interior era tan grandioso como el exterior, con techos altos, suelos de mármol pulido e intrincadas lámparas de araña que proyectaban un suave resplandor sobre el espacio. A pesar de su grandeza, había una frialdad subyacente, como si el calor de la vida hubiera sido arrancado, dejando solo sombras atrás. Enzo me guió a través de una serie de pasillos hasta que llegamos a un gran par de puertas dobles. Las abrió para revelar una habitación espaciosa decorada en tonos profundos y ricos de borgoña y negro. Una gran chimenea crepitaba en un lado, proyectando una luz parpadeante por todo el cuarto. «Esta será tu habitación», dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Por ahora. Me giré para mirarlo, entrecerrando los ojos. ¿Por ahora? Su sonrisa burlona regresó, más peligrosa esta vez. Hasta que estés listo para compartir la mía. Mis mejillas ardieron ante su implicación y abrí la boca para replicar, pero no salieron palabras. En su lugar, crucé los brazos sobre mi pecho, intentando ocultar mi creciente incomodidad y algo más, algo que no quería reconocer. ¿Por qué haces esto?, pregunté, con voz más baja ahora. ¿Por qué yo? La expresión de Enzo se suavizó apenas un poco, y por un momento vi algo en sus ojos, algo crudo, vulnerable, oculto bajo capas de crueldad. Porque eres mío, dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. Desde el momento en que te vi, lo supe. El vínculo es la forma en que el destino asegura que nos encontremos. Puedes luchar todo lo que quieras, pero no cambiará lo que somos. Sacudí la cabeza, retrocediendo un poco. Esto no es justo. Yo no pedí esto. Ni yo tampoco, admitió Enzo, bajando la voz casi hasta un susurro, pero ahora que está sucediendo, no te dejaré ir. Le di la espalda a Enzo, fingiendo inspeccionar la habitación mientras ordenaba mis pensamientos acelerados. La luz del fuego parpadeaba en las paredes, proyectando largas sombras que parecían burlarse de mí. Este lugar, por muy grandioso que fuera, se sentía más como una jaula de oro que como un santuario. Y, sin embargo, mi cuerpo me traicionaba, cada nervio parecía sintonizado con su presencia, como si ansiara el calor de su mirada, el peso de sus palabras. Pero no podía permitirme ceder. No quería creer que le pertenecía, que estaba destinado a alguien como él, un hombre que emanaba peligro con cada aliento. Había pasado mi vida luchando por ser libre y ahora, en una sola noche, todo lo que conocía había dado un vuelco. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, dijo Enzo, con un tono sorprendentemente tranquilo. Pero debes saber, se acercó, y el sonido de sus zapatos pulidos contra el suelo de mármol resonó en el silencio. Sentí el calor de su cuerpo cuando se detuvo justo detrás de mí. El vínculo no esperará para siempre. Se hará más fuerte con cada día que pase. Lo sentirás de formas que no podrás ignorar. Apreté los puños a mis costados, negándome a dejar que viera el efecto que sus palabras tenían en mí. El vínculo ya estaba jugando con mi cabeza, nublando mis pensamientos y agitando emociones que no quería sentir. ¿Era posible que mi creciente atracción hacia él no fuera real, sino producto de este vínculo maldito? ¿O era algo más?
Hablas de este vínculo como si fuera inevitable, dije, manteniendo la voz firme, pero tengo una opción, ¿verdad? El silencio de Enzo se extendió entre nosotros, pesado y opresivo. Por un momento me atreví a esperar que dijera que sí, que reconociera que yo aún tenía algún control sobre mi propio destino. Pero cuando finalmente habló, su voz fue baja y resuelta. No, pequeño Omega. No la tienes. Me di la vuelta para enfrentarlo, con la rabia estallando en mi pecho. No puedes obligarme a estar contigo. La expresión de Enzo permaneció tranquila, pero había una intensidad en sus ojos que hizo que mi corazón diera un vuelco. ¿Obligar? Repitió, con voz peligrosamente suave. Dio otro paso adelante, cerrando la distancia entre nosotros. Retrocedí hasta que sentí la fría pared de piedra contra mi espalda. No necesito obligar a nada. El vínculo hará el trabajo por mí. Vendrás a mí por tu cuenta. Anhelarás mi toque, mi presencia, mi aroma. Mi respiración se agitó mientras sus palabras me envolvían. No era solo lo que decía, era la forma en que lo decía, con tal certeza, como si ya supiera cómo terminaría esto. Y lo peor de todo era que una pequeña y traicionera parte de mí temía que tuviera razón. Se inclinó, colocando una mano en la pared junto a mi cabeza, acorralándome. Su aroma me rodeó, oscuro, masculino, embriagador. Odiaba cómo reaccionaba mi cuerpo, cómo mi pulso se aceleraba y un calor se extendía por mis venas. Ya puedo sentirlo, murmuró, con sus labios tan cerca de los míos que podía sentir el calor de su aliento. Estás luchando, pero es solo cuestión de tiempo. Pronto no podrás resistirte. Pronto estarás suplicando por lo que solo yo puedo darte. Presioné mis manos contra su pecho, con la intención de empujarlo, pero en el momento en que mis dedos tocaron los planos duros de músculo bajo su camisa, una chispa de calor me atravesó. Mis manos se congelaron y sentí que mi resolución comenzaba a flaquear. Basta, susurré, aunque sonó más como una súplica que como una orden. Enzo ladeó la cabeza, estudiándome con una mezcla de diversión y algo más oscuro, deseo. Lo haré, por ahora. Se apartó un poco, dándome el espacio justo para respirar. Pero recuerda esto, pequeño Omega, cada vez que me rechazas, solo haces que el vínculo sea más fuerte. Niégalo todo lo que quieras, pero no puedes huir de lo que ya está dentro de ti. Tragué saliva, incapaz de apartar la mirada de él. Tenía razón. No importaba cuánto intentara negarlo, podía sentir el vínculo creciendo, atrayéndome hacia él con una fuerza que no comprendía. Pero no estaba listo para rendirme, todavía no. Necesito tiempo, dije, con la voz más firme esta vez. Tiempo para entender esto. Tiempo para decidir qué es lo que quiero. La expresión de Enzo se suavizó ligeramente, aunque la intensidad de sus ojos no desapareció. Tienes tiempo, pero no para siempre. Se estiró y apartó un mechón de pelo de mi cara con una suavidad sorprendente. Quédate aquí esta noche. Descansa un poco. Hablaremos más por la mañana. Asentí a regañadientes, agradecido por la tregua. Mientras Enzo se daba la vuelta y caminaba hacia la puerta, sentí una extraña mezcla de alivio y anhelo. Alivio porque me estaba dando espacio, y anhelo de algo que no podía nombrar, algo que no quería nombrar. Justo antes de salir de la habitación, se detuvo, con la mano en el marco de la puerta. Y una cosa más, me miró de reojo, con una sonrisa astuta jugando en las comisuras de sus labios. Si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en llamarme. Estaré escuchando. Con eso, se fue, dejándome solo en el silencio de la habitación. Exhalé lentamente, intentando calmar mi corazón acelerado. Mi mente era un torbellino de emociones, miedo, rabia, confusión y algo peligrosamente cercano al deseo. Enzo no se parecía a nadie que hubiera conocido. Era peligroso, sí, pero también era cautivador. No sabía qué pensar de él o del vínculo que crecía entre nosotros. Pero una cosa era segura, mi vida ya no era mía. Me gustara o no, estaba atado a Enzo Salvatore, y no había escapatoria. El despertar y las reglas del juego. Me quedé tumbado en la cama durante lo que parecieron horas, mirando el ornamentado techo. El fuego continuaba crepitando suavemente en el hogar, proyectando patrones parpadeantes por la habitación,
pero no hacía nada para aliviar el tumulto que rugía en mi interior. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Enzo, sus ojos penetrantes, la forma en que su voz me había envuelto como la seda, suave pero inquebrantable. Y lo peor es que aún podía sentir su toque persistiendo como un fantasma en mi piel. No quería admitirlo, pero tenía razón, el vínculo era real. Podía sentirlo fortalecerse cada momento, un latido constante bajo mi piel, empujándome hacia él. No era solo físico, era algo más profundo, algo primitivo. Mi mente se rebelaba contra ello, pero mi cuerpo me traicionaba. Me puse de lado, apretando la suave manta de terciopelo entre mis puños. Tiene que haber una forma de salir de esto, pensé. No podía simplemente rendirme al destino, a este vínculo. Tenía que haber una forma de resistirlo, de liberarme. No estaba listo para perderme ante alguien como Enzo. Y sin embargo, a pesar de mi resolución, una parte de mí susurraba que no era solo el vínculo lo que me atraía hacia él. Había algo en el propio Enzo, la forma en que se movía con esa confianza natural, la forma en que hablaba como si ya conociera cada parte de mí. Me aterraba y me fascinaba. Debí de quedarme dormido en algún momento, porque cuando abrí los ojos, la habitación estaba bañada por el suave resplandor de la luz de la mañana que se filtraba a través de las pesadas cortinas. Por un momento olvidé dónde estaba, el calor del fuego y la comodidad de la cama me arrullaron en una falsa sensación de seguridad. Pero entonces la realidad regresó de golpe y, con ella, el recuerdo de las palabras de Enzo. Apartando las mantas, bajé las piernas por el costado de la cama y me puse de pie. El suelo de madera pulida estaba frío bajo mis pies mientras cruzaba la habitación hacia la ventana. Vacilé un momento antes de descorrer la cortina, revelando una vista de los extensos terrenos de la propiedad. Más allá de los jardines perfectamente cuidados y los muros de piedra se extendía un denso bosque hasta donde alcanzaba la vista. No había escapatoria, no sin el permiso de Enzo. Un golpe en la puerta me sobresaltó y me giré rápidamente con el corazón palpitando. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y una mujer entró. Era alta y elegante, vestida con un sencillo vestido negro y el cabello oscuro recogido en un moño impecable. Su expresión era tranquila, casi indiferente, pero había una agudeza en sus ojos que sugería que no se le escapaba nada. «Buenos días», dijo, con voz suave y profesional. «Soy Anna. El señor Salvatore me pidió que lo atendiera». «Señor Salvatore». El título me provocó un escalofrío. No debería haberme sorprendido, por supuesto, alguien como Enzo tendría personal para atender todos sus caprichos. Pero escucharlo en voz alta hizo que todo se sintiera más real. «No necesito nada», dije rápidamente, con voz más firme de lo que me sentía. «Puedo arreglármela solo». Anna levantó una ceja, claramente poco impresionada por mi intento de desafío. «Muy bien. El desayuno se servirá en el comedor. El señor Salvatore espera que se reúna con él». Hizo una pausa, como si considerara sus siguientes palabras con cuidado. «Si me permite un consejo». Crucé los brazos, entrecerrando los ojos. «¿Qué?» «No lo haga esperar», dijo simplemente, antes de dar media vuelta y salir de la habitación. La puerta se cerró tras ella con un clic. Exhalé lentamente, tratando de calmar el aleteo de nervios en mi estómago. Lo último que quería era sentarme frente a Enzo y fingir que todo era normal. Pero negarme a ir solo serviría para provocarlo, y no estaba seguro de estar listo para poner a prueba su paciencia. El comedor era tan grandioso como el resto de la mansión, con altos techos abovedados y largos ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Una mesa de madera maciza se extendía por el centro de la estancia, pulida hasta brillar. Enzo ya estaba sentado en el extremo opuesto, con una taza de café en una mano y un periódico en la otra. Levantó la vista cuando entré, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Buenos días, pequeño Omega». Me puse tenso ante el apodo, pero me obligué a mantener la calma mientras me acercaba a la mesa. «Buenos días», murmuré, tomando asiento frente a él. Enzo dejó su periódico, sin apartar los ojos de los míos. «Espero que hayas dormido bien». Vacilé, sin saber qué responder. No quería admitir que había dormido mejor de lo que lo había hecho en semanas, arrullado por el calor del fuego y la suavidad de la cama.
Estuvo bien, dije en su lugar, manteniendo un tono neutral. La sonrisa de Enzo se ensanchó ligeramente, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Bien. Necesitarás descansar. Tenemos mucho que discutir. Fruncí el ceño, inclinándome un poco hacia adelante. ¿Discutir qué? Enzo tomó un sorbo de su café antes de dejar la taza con un suave tintineo. No pensarías que te traje aquí solo para encerrarte, ¿verdad? Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con algo que no pude identificar del todo. Vas a estar a mi lado, pequeño Omega. Eso significa que necesitarás entender cómo funciona mi mundo. Lo miré fijamente, con una mezcla de confusión e inquietud agitándose en mi pecho. ¿De qué estás hablando? De la mafia, dijo tajante, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Ahora eres parte de ella, te guste o no, y si quieres sobrevivir, necesitarás aprender las reglas. Mi corazón martilleó en mi pecho mientras sus palabras calaban. Esto ya no se trataba solo del vínculo. Enzo no solo me estaba reclamando como su pareja, me estaba arrastrando a su mundo, un mundo de poder y peligro donde un movimiento en falso podía significar la muerte. Yo no pedí esto, dije en voz baja, con la voz temblando ligeramente. No, asintió Enzo, con expresión ilegible, pero está sucediendo. Y necesitas estar listo. El vínculo puede atarte a mí, pero en este mundo la lealtad no es suficiente. La fuerza importa. La inteligencia importa. Se recostó en su silla, estudiándome cuidadosamente. Y tengo la intención de asegurarme de que tengas ambas. Iniciación en la guerra. El peso de las palabras de Enzo pendía denso en el aire, posándose sobre mí como una nube de tormenta. Yo no había pedido esta vida, no había querido ser arrastrado al peligroso submundo del que él hablaba con tanta naturalidad. Y sin embargo, aquí estaba, sentado frente a un hombre que dejaba claro que escapar no era una opción. Agarré el borde de la mesa con fuerza, con los nudillos volviéndose blancos. ¿Por qué yo? Pregunté, con voz baja pero firme. ¿Por qué me involucras en esto? El vínculo no significa que deba convertirme en parte de lo que sea que es esto. La mirada de Enzo se mantuvo firme, pero hubo un destello de algo en sus ojos, algo más profundo, más oscuro, que no pude nombrar del todo. Porque eres mío, dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. Y en mi mundo, lo que es mío se protege. Pero la protección conlleva responsabilidad. Si vas a estar a mi lado, necesitas entender los riesgos. Abrí la boca para discutir, pero me cortó con una mirada aguda. ¿Crees que puedes mantenerte al margen? ¿Que puedes vivir aquí bajo mi techo y no verte afectado por lo que hago? No es así como funciona. Te guste o no, mis enemigos te verán como un objetivo. Te usarán para llegar a mí. La habitación pareció volverse más fría a pesar de la luz del sol. Sus palabras eran un crudo recordatorio de la realidad que ahora enfrentaba. Esto no era solo sobre el vínculo o mi involuntaria atracción hacia él. Esto era sobre supervivencia. Entonces déjame ir, dije, aunque las palabras se sintieron huecas incluso mientras las pronunciaba. Si soy un riesgo tan grande, ¿no sería más fácil para ti si yo no estuviera aquí? La mandíbula de Enzo se tensó y por un momento pensé que realmente podría considerarlo. Pero luego se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa, con una expresión mortalmente seria. No. La palabra fue final, absoluta. No te vas a ir. El vínculo nos une y, aunque no lo admitas, tú también lo sientes. Huir no cambiará eso, solo empeorará las cosas para ambos. Un pesado silencio cayó entre nosotros, roto solo por el sonido distante de los pájaros afuera. Odiaba que tuviera razón. Por mucho que quisiera negarlo, podía sentir el vínculo fortaleciéndose, atrayéndome hacia él de formas que no podía controlar. Pero eso no significaba que estuviera listo para ceder. Aprenderé, dije finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro, pero solo porque no quiero morir. Enzo sonrió, pero no había diversión en ello, solo satisfacción. Es un comienzo. Más tarde esa mañana, Anna regresó para escoltarme por la propiedad. Mientras caminábamos por los grandes pasillos, no pude evitar maravillarme ante la escala del lugar.
Cada detalle, desde las intrincadas tallas en las paredes hasta los relucientes suelos de mármol, hablaba de riqueza y poder. Este era el mundo de Enzo, un mundo del que, me gustara o no, ahora formaba parte. Anna me llevó a una gran sala al final de un largo pasillo. Las puertas se abrieron para revelar lo que solo podía describirse como una sala de guerra. Una mesa enorme dominaba el centro del espacio, cubierta de mapas, documentos y lo que parecían ser planos. Varios hombres estaban alrededor de la mesa, con expresiones serias mientras discutían algo en voz baja. Enzo ya estaba allí, de pie a la cabeza de la mesa. Levantó la vista cuando entramos y sus ojos se clavaron en los míos de inmediato. Los hombres a su alrededor guardaron silencio y sus miradas se desplazaron hacia mí con abierta curiosidad y algo más. «Todos fuera», dijo Enzo, su voz era tranquila pero autoritaria. Sin vacilar, los hombres recogieron sus cosas y salieron de la habitación, lanzándome miradas curiosas al pasar. Una vez que la puerta se cerró tras ellos, Enzo me hizo un gesto para que me acercara. Me aproximé a la mesa con cautela, escaneando los documentos esparcidos. Uno de los mapas mostraba lo que parecía ser el plano de una ciudad, con ciertas áreas marcadas en rojo. «¿Qué es todo esto?», pregunté, dejando que mi curiosidad me venciera. «Territorio», dijo Enzo, con tono natural. «Estas son las áreas controladas por mi familia. Y esas en rojo», señaló las secciones marcadas del mapa, «pertenecen a nuestros rivales». Tragué saliva, con una sensación de inquietud instalándose en mi estómago. Esto no era solo negocios, esto era la guerra. Y Enzo estaba en el centro de ella. «¿Por qué me muestras esto?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Yo no sé nada de este tipo de cosas». «Aprenderás», dijo Enzo, sin apartar la mirada de la mía. «Si vas a sobrevivir en mi mundo, necesitas entender cómo funciona. El conocimiento es poder y, ahora mismo, no tienes ninguno. Eso te hace vulnerable». Volví a mirar el mapa, intentando procesar lo que decía. Esto ya no se trataba solo de mí, se trataba de la gente a mi alrededor, de los peligros que acechaban en cada sombra. Si quería sobrevivir, no podía permitirme seguir siendo ignorante. «Lo intentaré», dije en voz baja, sintiendo el peso de la decisión sobre mí. La expresión de Enzo se suavizó apenas un poco y se estiró para poner una mano sobre mi hombro. El toque fue breve, pero envió una sacudida de calor a través de mí, recordándome una vez más el vínculo que nos unía. «Es todo lo que pido», dijo. «Por ahora». La sala de guerra de Enzo era un lugar donde el poder jugaba su juego silencioso. Cada mapa, documento y plano cargaba con el peso de la estrategia, la supervivencia y el dominio. Mientras estaba a su lado, me sentía pequeño, como un extraño en un mundo donde cada mirada, cada palabra, podía significar la vida o la muerte. Pero si quería sobrevivir, tendría que aprender a moverme entre las sombras de este hombre que me llamaba suyo. No pude seguir siendo una extraña por mucho tiempo. La mirada de Enzo se dirigió hacia la puerta cuando se abrió de nuevo y entró un hombre que emanaba una autoridad tranquila. Era mayor que Enzo, con vetas plateadas en su cabello oscuro y ojos penetrantes que parecían asimilar todo a la vez. Se movía con el mismo aire de confianza que Enzo, pero había algo más cálido en su expresión. «Este es Damián», dijo Enzo, señalando al hombre, mi segundo al mando. «Lo verás mucho». Damián me dedicó un asentimiento cortés. «Así que tú eres la que está causando tanto alboroto», dijo, con un tono ligero pero curioso. «Bienvenida a la familia, o bueno, al caos que viene con ella». No estaba segura de cómo responder, así que me limité a un asentimiento dubitativo. «Gracias, supongo». «Damián supervisa la mayoría de las operaciones cuando no estoy», explicó Enzo. «Si tienes preguntas o inquietudes, puedes acudir a él». Se volvió hacia Damián. «¿Alguna novedad sobre la situación de los Giacomo?». La expresión de Damián se ensombreció ligeramente. «Han estado moviendo cargamentos a través de los muelles sin nuestra autorización. Es un desafío directo, pero están siendo cuidadosos de no atraer demasiada atención». La mandíbula de Enzo se tensó y pude notar la tensión en su postura. «Nos están probando», murmuró. «Quieren ver hasta dónde pueden presionar antes de que nosotros respondamos». Observé el intercambio en silencio, sintiéndome más fuera de lugar que nunca.
Este era un mundo que no entendía, un mundo donde las alianzas y rivalidades se trazaban con sangre, y, sin embargo, me estaban arrastrando a él, me gustara o no. Después de que Damián se fue, Enzo se volvió hacia mí con expresión indescifrable. Necesitas conocer al resto de la gente que trabaja para mí y ellos serán quienes te mantengan a salvo. Fruncí el ceño. ¿Realmente necesito protección? Enzo se acercó y pude sentir el calor de su cuerpo, la intensidad de su mirada. Eres mía, y eso te convierte en un blanco. Mis enemigos intentarán llegar a mí a través de ti. Así que sí, necesitas protección. Ahí estaba de nuevo, esa posesividad, ese sentido de propiedad. Me daban ganas de discutir, de rechazar la idea de que le pertenecía, pero en el fondo sabía que tenía razón. Estaba en peligro simplemente por quién era él y por el vínculo que nos unía. Enzo me guió a través de una serie de pasillos hasta que llegamos a un gran patio abierto. Varias personas estaban reunidas allí, participando en lo que parecía ser un entrenamiento de combate. Observé cómo practicaban con una velocidad de impresionante precisión, con movimientos fluidos y controlados. «Todos reúnanse», gritó Enzo, y su voz resonó por todo el patio. Los combatientes hicieron una pausa, volviéndose hacia él con atención respetuosa. «Ella es», vaciló por un momento, mirándome antes de continuar, «ella es mi Omega. La verán por aquí, así que acostúmbrense. Su trabajo es mantenerla a salvo». Me molesté por sus palabras, pero mantuve la boca cerrada, no era el momento de discutir. Una de las combatientes dio un paso al frente, una mujer de cabello corto y puntiagudo con agudos ojos verdes. Se limpió el sudor de la frente antes de examinarme de arriba abajo. «Así que esta es la que tiene al jefe todo trastornado», dijo con una sonrisa burlona. «Leila», advirtió Enzo con tono frío. Leila levantó las manos en señal de rendición fingida. «Solo digo que no parece una gran amenaza». «Tal vez no todavía», dijo Enzo, con su mirada deslizándose hacia mí, «pero eso va a cambiar». La sonrisa de Leila se ensanchó, pero no dijo nada más. «Leila es una de las mejores combatientes que tenemos», me dijo Enzo. «Ella formará parte de tu guardia personal junto con algunos otros». Señaló a un hombre alto y musculoso con una cicatriz que recorría un lado de su rostro. «Ese es Marco, es callado, pero es letal cuando hace falta». Marco me dio un breve asentimiento con expresión seria. «Y luego está Félix», continuó Enzo, señalando a un hombre más joven con una sonrisa traviesa. «No dejes que su aspecto te engañe, es tan peligroso como el que más». Félix me guiñó un ojo. «Bienvenida al manicomio», dijo con tono juguetón. Forcé una sonrisa, sintiéndome abrumada por la repentina afluencia de caras nuevas e información. Estas personas iban a ser responsables de mi seguridad y apenas los conocía. Con el paso de los días, empecé a aprender más sobre el mundo de Enzo y los peligros que conllevaba. La familia Giacomo era su principal rival, una poderosa facción de la mafia que controlaba gran parte del submundo de la ciudad. Las tensiones entre las dos familias habían ido en aumento durante años y parecía que una guerra a gran escala era inevitable. Enzo me mantenía cerca, involucrándome en reuniones y discusiones incluso cuando yo no entendía completamente lo que estaba pasando. Parecía decidido a prepararme para el papel que creía que yo desempeñaría en su vida, un papel para el que yo no estaba segura de estar lista. Pero no eran solo las amenazas externas lo que me inquietaba. El vínculo entre nosotros seguía fortaleciéndose, atrayéndonos de formas que no podía ignorar. Cada vez que me tocaba, aunque fuera brevemente, lo sentía, el calor, el deseo, la conexión que ninguno de los dos podía negar. Y a pesar de mi resistencia inicial, me sentía atraída hacia él. Era despiadado, sí, pero también había algo más bajo la superficie, algo más profundo y complejo. Quería entenderlo, conocer al hombre detrás del exterior frío y calculador. 3 días después, la tensión se espesó en el aire como una tormenta inminente. Comenzó sutilmente, susurros entre los hombres de Enzo, el ceño de Damián volviéndose cada vez más permanente y la creciente ausencia de Enzo de la propiedad. Noté el cambio, aunque nadie parecía dispuesto a explicarlo directamente. Esa mañana, me encontraba en el jardín disfrutando de un breve momento de soledad.
Los terrenos de la propiedad eran vastos, llenos de setos cuidadosamente podados, fuentes y flores coloridas que parecían fuera de lugar en el dominio de un señor de la mafia. Era pacífico, pero la paz no duró mucho. Leila apareció a mi lado, con una expresión inusualmente seria. «Ven conmigo. Ahora». «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo ya una sensación de inquietud. «Enzo te quiere adentro. Ha habido novedades». Su tono era cortante y no necesité que me lo dijera 2 veces. Para cuando llegamos a la oficina de Enzo, la tensión se había convertido en algo palpable. Damián, Marco y Félix ya estaban allí, junto con varios otros hombres que no reconocí. Enzo estaba detrás de su escritorio, con las manos apoyadas en la superficie mientras examinaba un mapa extendido ante él. «¿Qué pasó?», pregunté, acercándome. Enzo me miró brevemente antes de volver su atención al mapa. Los Giacomo enviaron un mensaje. «¿Un mensaje?», repetí, frunciendo el ceño. «¿Qué tipo de mensaje?». Damián respondió antes de que Enzo pudiera hacerlo: «Uno de nuestros almacenes fue atacado anoche. Destruyeron el cargamento y dejaron un cuerpo como advertencia». Tragué saliva, comprendiendo la gravedad de la situación. Esto ya no se trataba solo de territorio o poder, esto era personal. Enzo se enderezó, con expresión fría e indescifrable. «Quieren una guerra y la tendrán. Pero no nos lanzaremos a esto a ciegas. Necesitamos saber su próximo movimiento». Observé cómo daba órdenes, con voz firme y autoritaria. Estaba en su elemento, completamente en control, y me sentí fascinada y aterrorizada por el puro poder que emanaba. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Me quedé en la cama mirando al techo mientras los pensamientos sobre los eventos del día daban vueltas en mi mente. A pesar del peligro, no podía negar que algo había cambiado entre Enzo y yo. Seguía siendo frío y reservado, pero había momentos, breves y fugaces, en los que captaba un vislumbre de algo más. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me incorporé con el corazón acelerado mientras la puerta se abría chirriando para revelar a Enzo allí de pie. No esperó una invitación, entró y cerró la puerta tras de sí. «No pretendía despertarte», dijo en voz baja. No estaba dormida. Traté de mantener la voz firme, pero su presencia siempre parecía desequilibrarme. «¿Pasa algo malo?». Enzo vaciló un momento antes de cruzar la habitación para sentarse en el borde de la cama. «Necesitaba verte». La confesión me tomó desprevenida. Esto no era propio de él, siempre estaba tan sereno, tan en control. Pero esta noche había algo diferente en sus ojos, algo vulnerable. «Sé que esto no es fácil para ti», dijo en voz baja. «Te arrastré a un mundo del que no pediste formar parte, y ahora eres un blanco por mi culpa». Abrí la boca para responder, pero él levantó una mano, deteniéndome. «Déjame terminar. No voy a pedir perdón por vincularme contigo, eso es algo que ninguno de los dos pudo controlar. Pero te prometo esto, haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo». Sus palabras despertaron algo profundo dentro de mí, algo que no estaba lista para nombrar. Alargué la mano, poniéndola sobre su brazo. «No necesito que me protejas de todo, Enzo. Necesito que me dejes entrar. Si voy a sobrevivir en tu mundo, necesito entenderlo». Por un momento no dijo nada. Luego, lentamente, cubrió mi mano con la suya, con un tacto cálido y tranquilizador. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo suavemente. «Más fuerte de lo que esperaba». A la mañana siguiente, Enzo convocó una reunión en el comedor. Esta vez el ambiente era diferente, más urgente, más peligroso. Damián y Leila se sentaron a ambos lados de Enzo, mientras Félix se apoyaba contra la pared, sin su habitual sonrisa burlona. «Tenemos una pista», dijo Damián, rompiendo el silencio. «Uno de nuestros informantes dentro de la familia Giacomo está dispuesto a hablar. Afirma tener información sobre su próximo movimiento». «¿Podemos confiar en él?», preguntó Enzo con tono agudo. Damián vaciló. «Ha sido fiable en el pasado, pero esto podría ser una trampa. Si vamos a ciegas, corremos el riesgo de caer directamente en una emboscada». Enzo se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados bajo la barbilla.
no podemos permitirnos ignorar esto. Si tiene información, la necesitamos. Yo iré, se ofreció Leila. Si es una trampa, puedo encargarme sola. Enzo sacudió la cabeza. No, iré yo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Incluso Damián pareció desconcertado. ¿Estás seguro de que eso es sensato?, preguntó. Si algo te sucede. No iré solo, dijo Enzo, cortándolo. Llevaré un equipo pequeño. Entraremos y saliremos antes de que sepan que estuvimos allí. Escuché en silencio, con el corazón martilleando en mi pecho. No me gustaba la idea de que Enzo caminara hacia un peligro potencial, pero sabía que era inútil discutir, estaba decidido y nada de lo que yo dijera cambiaría eso. Ya había caído la noche cuando Enzo se preparó para partir hacia la reunión con el informante. Me quedé junto a la ventana de su oficina, observando cómo las nubes oscuras se desplazaban por el cielo. A pesar del calor de la habitación, un escalofrío me recorrió, impulsado por una creciente sensación de inquietud. «¿Estás preocupada?», dijo Enzo desde detrás de mí. Me giré para encontrarlo abrochándose los puños de su camisa negra. Sus mangas estaban un poco remangadas, dejando ver sus fuertes antebrazos, y el tenue aroma de su colonia flotaba en el aire entre nosotros. Se veía exactamente como el peligroso y despiadado señor de la mafia que era, pero había algo más en su expresión esta noche, algo más suave, más humano. Por supuesto que estoy preocupada, admití. Vas a caminar hacia una posible trampa. ¿Cómo no iba a estarlo? Enzo cruzó la habitación, deteniéndose justo frente a mí. Alargó la mano, apartando un mechón de pelo de mi cara, y ese simple gesto me provocó un escalofrío. Te lo dije antes, estaré bien. He manejado cosas peores que esta. Eso no hace que sea más fácil verte partir. Mi voz era baja, pero la emoción detrás de ella era innegable. Por un momento Enzo no dijo nada. Luego, lentamente, tomó mi rostro entre sus manos, con sus pulgares acariciando suavemente mis mejillas. Su tacto era cálido, dándome una estabilidad que no esperaba. Volveré, dijo suavemente. Siempre vuelvo. La intensidad de su mirada hacía imposible desviar la vista. Había algo magnético en él, algo que me atraía a pesar de que todos mis instintos me decían que mantuviera la distancia. Quería creerle, confiar en que regresaría ileso, pero el miedo persistía, obstinado e implacable. Antes de que pudiera responder, Enzo hizo algo que me tomó completamente por sorpresa, se inclinó y sus labios rozaron los míos en un beso que fue a la vez tierno y posesivo. No fue apresurado ni desesperado, fue deliberado, como si estuviera diciéndome en silencio todo lo que no podía expresar con palabras. Me fundí en el beso, con mis manos descansando en su pecho mientras sentía el latido constante de su corazón bajo mis palmas. El tiempo pareció detenerse, el mundo exterior se desvaneció hasta que solo quedó Enzo, su calor, su fuerza, su innegable presencia. Cuando finalmente se apartó, su frente descansó contra la mía y, por un breve momento, simplemente nos quedamos allí, envueltos en la presencia del otro. Necesito que te quedes aquí, dijo en voz baja. Mantente a salvo. Si algo sucede, Damián y los demás te protegerán. No me gusta esto, admití, pero confío en ti. Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Eso es suficiente por ahora. Después de que Enzo se fue, la mansión se sintió anormalmente silenciosa. Damián se mantuvo cerca, junto con Leila y Marco, pero su presencia hizo poco por aliviar la tensión que se enroscaba en mi pecho. Intenté distraerme deambulando por los pasillos, pero cada crujido de las tablas del suelo, cada sonido distante, hacía que mi corazón se acelerara. Caminar de un lado a otro no hará que vuelva más rápido, dijo Leila desde su lugar junto a la ventana. Estaba apoyada contra el marco, observándome con sus agudos ojos y una leve diversión. No puedo evitarlo, murmuré. Estarme quieta se siente mal. Leila se encogió de hombros, con una sonrisa juguetona curvando sus labios. Lo entiendo, pero créeme, Enzo sabe lo que hace. No es exactamente fácil de matar. A pesar de su intento por aligerar el ambiente, el nudo en mi estómago no se deshizo. Agradecí su esfuerzo, pero no cambiaba el hecho de que Enzo estaba allá afuera enfrentando quién sabe qué clase de peligro.
Pasaron horas antes de que el sonido de pasos acercándose resonara por el pasillo. Corrí hacia la entrada principal con el corazón martilleando. Las grandes puertas dobles se abrieron, revelando a Enzo y su equipo. Parecía ileso, aunque había una tensión en sus hombros que no estaba allí antes. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente y el alivio que me invadió fue tan abrumador que no lo pensé dos veces antes de correr hacia él. «Volviste», suspiré, deteniéndome justo antes de lanzarme a sus brazos. «Te dije que lo haría», dijo él con voz baja y firme. Vacilé un momento, sin saber si debía decir o hacer algo más, pero entonces Enzo acortó la distancia entre nosotros, rodeando mi cintura con un brazo y atrayéndome hacia él. Su agarre era firme, protector, y por primera vez en toda la noche me sentí a salvo. «¿Qué pasó?», preguntó Damián, dando un paso al frente. La expresión de Enzo se endureció. Fue una emboscada. Los Giacomos sabían que íbamos, tenían hombres esperando. Pero logramos salir antes de que las cosas se pusieran feas. Damián maldijo entre dientes. Es la segunda vez. Se están volviendo audaces. No tendrán otra oportunidad, dijo Enzo fríamente. Se acabó el jugar a la defensiva. Es hora de contraatacar. La sala quedó en silencio mientras el peso de sus palabras calaba en todos. Esto no había terminado, ni mucho menos. Pero por ahora, Enzo estaba de vuelta y eso era lo único que importaba. Más tarde esa noche, después de que la tensión se hubo disipado y la mansión se sumió en la quietud, me encontré en la habitación de Enzo. Él estaba junto a la ventana, mirando hacia los terrenos oscurecidos allá abajo. «No tenías que quedarte despierta», dijo sin darse la vuelta. «No podía dormir», admití, entrando en la habitación, no hasta saber que estabas bien. Enzo se volvió entonces, con su mirada suavizándose al encontrarse con la mía. «Te dije que siempre vuelvo. Eso no significa que no me preocupe». Crucé la habitación, deteniéndome a pocos pies de él. «Sé que puedes cuidarte solo, pero eso no hace que sea más fácil verte caminar hacia el peligro». Enzo acortó la distancia entre nosotros, alargando su mano para rozar mi mejilla. «No te merezco», dijo en voz baja, «pero soy lo suficientemente egoísta como para conservarte de todos modos». Antes de que pudiera responder, se inclinó, capturando mis labios en un beso que fue más profundo y urgente que el anterior. Fue un beso que hablaba de miedo, de alivio y de una necesidad que ninguno de los dos podía negar. Rodeé su cuello con mis brazos, atrayéndolo más cerca mientras el mundo volvía a desvanecerse. En ese momento, nada más importaba, solo Enzo y el vínculo que nos unía. Mucho después de que el beso terminara, permanecí en los brazos de Enzo. El calor de su cuerpo contra el mío me daba estabilidad, alejando el miedo persistente que se me había pegado durante toda la noche. Podía sentir el ascenso y descenso rítmico de su pecho, escuchar el ritmo tranquilo de su respiración y, por un momento fugaz, me permití creer que todo estaría bien. Pero en el fondo sabía que no era así, esto era solo el comienzo. La mano de Enzo se deslizó por mi espalda en un movimiento calmante, con un tacto a la vez reconfortante y posesivo. «Deberías intentar descansar un poco», murmuró, con voz baja y gentil. «No podré dormir», admití, apartándome un poco para mirarlo, no con todo lo que está pasando. Enzo frunció el ceño y una sombra pasó por sus facciones. Alargó la mano, colocando un mechón rebelde detrás de mi oreja. «Sé que esto no es fácil. No quería esta vida para ti, pero ahora que estás aquí», hizo una pausa como buscando las palabras adecuadas, «te has convertido en alguien a quien no puedo perder». Su confesión me impactó más de lo que esperaba. Enzo no era el tipo de hombre que admitía vulnerabilidades fácilmente, y escuchar esas palabras de su boca se sintió significativo, como un cambio en nuestra relación. «No me perderás», dije suavemente, apoyando mi mano sobre su corazón. «Superaremos esto juntos». Por un momento Enzo no respondió, o luego, sin previo aviso, me atrajo de nuevo a sus brazos, sujetándome con fuerza como si temiera que pudiera desaparecer. Apoyé mi cabeza en su hombro, permitiéndome saborear esa cercanía, sabiendo que no duraría para siempre. A la mañana siguiente, la propiedad bullía de actividad. Enzo había convocado otra reunión con sus principales lugartenientes y la tensión en el aire era palpable.
Me quedé a un lado de la habitación, observando cómo discutía la estrategia con Damián, Leila y Marco. Necesitamos movernos rápido, dijo Damián con tono serio. Los Giacomo se están volviendo más audaces y, si no contraatacamos pronto, lo verán como una señal de debilidad. De acuerdo, añadió Marco, pero no podemos apresurarnos. Si hacemos un movimiento sin información sólida, corremos el riesgo de caer en otra trampa. Enzo asintió con expresión pensativa. Leila, quiero que contactes a nuestros informantes en el Distrito Sur, mira si alguno de ellos ha escuchado rumores sobre el próximo movimiento de los Giacomo. Leila inclinó la cabeza. Considéralo hecho. Mientras la discusión continuaba, no pude evitar notar a un hombre parado cerca del fondo de la habitación. Era alto y de hombros anchos, con una cicatriz que recorría el lado de su rostro. Algo en él me ponía nerviosa, aunque no sabía exactamente por qué. ¿Quién es ese? Le susurré a Damián, que estaba a mi lado. Damián siguió mi mirada y su expresión se endureció. Ese es Lorenzo. Es uno de nuestros reclutas más recientes, pero Enzo confía en él. Fruncí el ceño, sintiendo una inquietud en la nuca. Había algo en Lorenzo que no me convencía, pero no tenía ninguna prueba que respaldara mi instinto. Aún así, tomé nota mentalmente para vigilarlo. Más tarde ese día, me encontraba sola en la biblioteca intentando distraerme con un libro. La habitación estaba en silencio, con el único sonido del suave crepitar del fuego, pero por mucho que intentara concentrarme, mi mente seguía divagando hacia Enzo y los crecientes sentimientos que parecía no poder ignorar. Nunca había esperado sentirme así por él. Cuando me trajeron aquí por primera vez, lo veía como nada más que un hombre frío y despiadado que me había reclamado contra mi voluntad. Pero ahora las cosas eran diferentes. Había visto lados de él que pocos verían, su instinto protector, su vulnerabilidad, la forma en que me miraba cuando pensaba que yo no me daba cuenta. No quería admitirlo, pero me estaba enamorando de él. Perdida en mis pensamientos, levanté la vista y vi a Enzo parado en el umbral con una leve sonrisa en los labios. Entró y su presencia llenó la habitación de una manera que hacía imposible concentrarse en nada más. Solo estaba pensando, dije, cerrando el libro y dejándolo a un lado. ¿En qué? Preguntó, cruzando la habitación para sentarse junto a mí en el sofá. Vacilé un momento antes de decidir ser honesta. En nosotros. En lo mucho que han cambiado las cosas. La sonrisa de Enzo se desvaneció un poco, reemplazada por una expresión más seria. ¿Te arrepientes? No, dije rápidamente, sorprendiéndome incluso a mí misma con la convicción de mi voz. No me arrepiento de nada de eso. Pero tengo miedo, Enzo. Miedo de lo que viene, miedo de perderte. Enzo alargó la mano, tomando la mía. Su agarre era firme y tranquilizador. No me perderás, dijo suavemente. He sobrevivido a cosas peores que los Giacomo, y sobreviviré a esto también. Por ti. La intensidad de sus palabras hizo que mi corazón doliera de una manera que no podía explicar. Sin pensar, me incliné, presionando mis labios contra los suyos en un beso a la vez desesperado y tierno. Enzo respondió de inmediato, con su mano enredándose en mi cabello mientras me atraía más cerca. En ese momento nada más importaba, el mundo exterior, la amenaza inminente de los Giacomo, todo se desvaneció, dejándonos solo a nosotros. Cuando finalmente nos separamos, Enzo apoyó su frente contra la mía, con su aliento cálido contra mi piel. Significas más para mí de lo que te das cuenta, susurró, y haré lo que sea necesario para protegerte. Lo sé, susurré de vuelta, y estaré justo aquí, pase lo que pase. A medida que pasaban los días, la tensión no hacía más que crecer. Los informantes de Leila trajeron noticias preocupantes, los Giacomo planeaban algo grande, aunque los detalles seguían sin estar claros. Todos estaban nerviosos, esperando a que estallara la tormenta inevitable. Pero ninguno de nosotros pudo predecir lo que sucedió después. Una tarde, justo cuando el sol se ponía, un disparo resonó en la distancia. Las alarmas sonaron por toda la propiedad y estalló el caos mientras los hombres de Enzo se apresuraban a asegurar el perímetro. «Quédate aquí», ordenó Enzo, agarrando su arma del escritorio. «Ten cuidado», dije, con el corazón martilleando. Él asintió una vez antes de desaparecer por el pasillo,
con Damián y Marco pisándole los talones. Esperé en la biblioteca, con las manos apretadas en puños mientras el miedo me carcomía. Pasaron los minutos, cada uno estirándose como una eternidad. Entonces, de repente, la puerta se abrió de golpe y allí, con una pistola en la mano, estaba Lorenzo. Lorenzo, suspiré, con la voz temblando ligeramente mientras daba un paso atrás instintivo. El tenue resplandor del atardecer proyectaba largas sombras por la biblioteca, resaltando la fría determinación en sus ojos. No debiste involucrarte, dijo rotundamente, apuntándome directamente. No se suponía que nada de esto pasara. Solo eras un peón en todo esto, una distracción. Mi corazón latía violentamente. Luché por mantener la respiración estable mientras mi mente buscaba una salida. La expresión de Lorenzo era indescifrable, pero había una tensión en su postura que sugería que no estaba del todo seguro de sí mismo. ¿De qué estás hablando?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada. ¿Una distracción para quién? La mandíbula de Lorenzo se tensó y sus dedos se flexionaron levemente alrededor de la empuñadura del arma. Los Giacomo querían usarte para debilitar a Enzo. Sabían que si te amenazaban, él perdería la concentración, y funcionó. Ha estado demasiado distraído protegiéndote como para ver lo que realmente viene. Una ola de miedo me invadió, pero me obligué a mantener la compostura exterior. ¿Y qué ganas tú con esto? ¿Por qué los ayudas? Sus ojos brillaron con algo parecido a la culpa, vacilación o quizás arrepentimiento, pero desapareció tan rápido como surgió. Tengo mis razones, dijo con rigidez. Solo ten por seguro que no es nada personal. Di otro paso cauteloso hacia atrás, con la mente aún trabajando rápido. Si lograba mantenerlo hablando lo suficiente, tal vez Enzo o alguien más vendría. No tienes que hacer esto. No es demasiado tarde para dar marcha atrás. El agarre de Lorenzo en el arma se apretó. No puedo dar marcha atrás. ¿Crees que quiero hacer esto? No tengo opción. Tienen a mi familia y, si no cumplo, los matarán. Por un momento, el silencio pesó en el aire. A pesar del miedo que corría por mi cuerpo, sentí una punzada de simpatía por él. No estaba haciendo esto porque quisiera, lo estaban obligando, igual que yo había sido obligada a entrar en este mundo. Entonces deja que te ayudemos, dije suavemente. Enzo puede proteger a tu familia. Ya no tienes que trabajar para los Giacomo. Lorenzo entrecerró los ojos como sopesando mis palabras. Por un breve momento, pensé que podría haberle convencido, pero entonces el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Su expresión se endureció una vez más. No, dijo con voz baja, ya es demasiado tarde para eso. La puerta detrás de él se abrió de par en par y, antes de que cualquiera pudiera reaccionar, Enzo entró con el arma desenfundada. Sus ojos pasaron de mí a Lorenzo y vi el reconocimiento instantáneo en su mirada. Suelta el arma, Lorenzo, ordenó Enzo, con voz fría y autoritaria. ¿Sabes cómo termina esto si no lo haces? Lorenzo vaciló, con la mano temblando ligeramente. Pude ver la batalla interna en él, el miedo por su familia, la culpa de la traición y la lealtad que aún sentía hacia Enzo. No lo entiendes, dijo Lorenzo con la voz entrecortada, matarán a mi familia si no lo hago. Nosotros los protegeremos, interrumpió Enzo, con tono firme pero no cruel. No tienes que hacer esto. Dame el arma y nos aseguraremos de que tu familia esté a salvo. Durante un largo y tenso momento, nadie se movió. Luego, lentamente, Lorenzo bajó el arma, con los hombros hundidos por la derrota. Dejó caer el arma al suelo y Enzo la apartó de un puntapié antes de hacerle una señal a Damián, que acababa de aparecer en el umbral. Llévalo a la casa de seguridad, ordenó Enzo, y asegúrate de que no se mueva de allí hasta que hayamos lidiado con los Giacomo. Damián asintió, adelantándose para escoltar a Lorenzo fuera de la habitación. Cuando se fueron, Enzo se volvió hacia mí y su expresión se suavizó. ¿Estás bien? Asentí, aunque mis manos seguían temblando un poco. Estoy bien, solo, alterada. Enzo acortó la distancia entre nosotros, rodeándome con sus brazos en un abrazo protector. Me apoyé en él, respirando el aroma familiar de su colonia y hallando consuelo en su calor. No debí dejarte sola, murmuró contra mi cabello.
Pensé que estaría segura aquí. No podrías haberlo sabido, dije en voz baja, apartándome un poco para mirarlo, pero me alegra que llegaras cuando lo hiciste. Enzo tomó mi rostro entre sus manos, acariciando mis mejillas con sus pulgares. No dejaré que nada te pase, dijo con firmeza, ni ahora ni nunca. La intensidad de sus palabras hizo que mi corazón doliera. Podía ver la culpa en sus ojos, el miedo persistente de haberme podido perder esta noche. Sin pensar, me estiré y presioné un tierno beso en sus labios. El beso comenzó suave, pero rápidamente se profundizó cuando Enzo me atrajo más cerca, enredando sus manos en mi cabello. Fue un beso lleno de emociones no dichas, alivio, deseo y la necesidad de recordarnos mutuamente que seguíamos aquí, juntos. Cuando finalmente nos separamos, apoyé mi frente contra la suya, con el corazón acelerado. Saldremos de esto, susurré, juntos. Enzo sonrió levemente, y la tensión de su expresión se relajó un poco. Juntos, asintió. A la mañana siguiente, Enzo reunió a sus lugartenientes más fieles en el salón principal. El aire estaba cargado de tensión mientras todos esperaban que hablara. Me puse a su lado, sintiendo el peso de la situación presionando sobre nosotros. No podemos seguir jugando a la defensiva, comenzó Enzo, con voz firme y autoritaria. Los Giacomo han dejado claro que no se detendrán hasta haber destruido todo lo que hemos construido. Es hora de llevarles la pelea a ellos. Hubo murmullos de acuerdo entre los lugartenientes reunidos, pero noté que se intercambiaban algunas miradas inquietas. ¿Cuál es el plan?, preguntó Damián, dando un paso al frente. La mirada de Enzo se endureció. Los golpearemos donde más les duele, sus cadenas de suministro, sus casas de seguridad, todo aquello en lo que confían para mantener el poder. Y enviaremos el mensaje de que cualquiera que se ponga de su lado correrá la misma suerte. Mientras hablaba, no pude evitar admirar la forma en que dominaba la sala. A pesar del peligro que enfrentábamos, no había rastro de miedo en su voz, solo determinación. Pero incluso mientras Enzo explicaba su plan, no podía sacudirme la sensación de que algo más grande se avecinaba, algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. ¿Seríamos lo suficientemente fuertes para enfrentarlo juntos? Los días que siguieron a la traición de Lorenzo fueron tensos. Cada rincón de la propiedad fue fortificado y los hombres de Enzo patrullaban los terrenos con un aire de cautelosa determinación. Aunque Lorenzo había sido llevado a la casa de seguridad, la amenaza inminente de los Giacomo pendía sobre nosotros como una nube negra. Enzo estaba más frío ahora, más distante. Sabía que intentaba protegerme a su manera, pero no podía evitar sentir que se deslizaba cada vez más hacia su papel de alfa despiadado, el hombre que no tenía espacio en su vida para el amor o la debilidad. «Deberías irte por un tiempo», dijo Enzo una noche mientras estábamos en su oficina. Su voz era tranquila, pero tenía un filo que no le había escuchado antes. «Ve a un lugar seguro hasta que esto termine». Fruncí el ceño, la sugerencia me tomó desprevenida. «¿Qué? No. No me voy a ir. Es demasiado peligroso que te quedes aquí», insistió él con ojos endurecidos. «Si algo te pasa», se interrumpió, apretando la mandíbula como si no pudiera soportar terminar el pensamiento. «Enzo, ya hemos pasado por esto. No iré a ninguna parte», dije firmemente, manteniéndome en mi posición. «No soy una cosa frágil que necesite ser escondida. Quiero estar aquí contigo». Por un momento no dijo nada. Luego se levantó de su silla, cruzó la habitación y se paró frente a mí. Tomó mi rostro entre sus manos, con un tacto suave a pesar de la tensión de su cuerpo. «No lo entiendes», dijo en voz baja, con la voz llena de una emoción que no supe identificar. «No puedo perderte. Si algo te sucede», se detuvo de nuevo, apretando el agarre ligeramente. «No me perderás», susurré, levantando las manos para ponerlas sobre las suyas. «Estoy justo aquí y no voy a ninguna parte». Sucedió en una noche fría y sin luna. Los Giacomo lanzaron su asalto sin previo aviso, rompiendo el perímetro exterior antes de que nadie pudiera reaccionar. El fuego de las armas resonó por toda la propiedad y los jardines, antes pacíficos, se convirtieron en un campo de batalla. Enzo ya estaba fuera por la puerta antes de que pudiera detenerlo, gritando órdenes a sus hombres. Quise seguirlo, pero Damián me agarró del brazo con expresión sombría.
Quédate adentro, dijo firmemente. No es seguro allá afuera. No puedo simplemente quedarme aquí parada sin hacer nada, protesté, con el miedo y la frustración burbujeando en mi interior. Damián sacudió la cabeza. Solo lo distraerás. Él necesita concentrarse en liderar, no en preocuparse por si estás a salvo. A regañadientes me quedé atrás, recorriendo la habitación de un lado a otro mientras los sonidos de la batalla rugían afuera. Cada disparo hacía que mi corazón se acelerara, cada grito enviaba una nueva oleada de miedo a través de mí. Los minutos parecieron horas y, justo cuando pensaba que no podría aguantar más, la puerta se abrió de golpe y Enzo entró tambaleándose, con la camisa manchada de sangre. Enzo. Corrí a su lado, ayudándolo a llegar al sofá. ¿Estás herido? Estoy bien, dijo entre dientes, aunque el dolor en su voz lo traicionaba, es solo un rasguño. Damián entró un momento después, cerrando la puerta tras de sí. Los hicimos retroceder, pero se reagruparán pronto. Tenemos que salir de aquí. Enzo asintió, haciendo una mueca de dolor mientras intentaba incorporarse más recto. Reúne a todos. Nos moveremos a la ubicación secundaria. No, y dije, con la voz temblando ligeramente. No irás a ninguna parte hasta que esa herida sea atendida. Enzo me dirigió una mirada cansada pero afectuosa. Tan terca como siempre, murmuró. Está bien, pero que sea rápido. A medida que pasaban las horas, la mansión volvió a quedar en silencio. La mayoría de los hombres de Enzo se habían ido para asegurar la ubicación secundaria, dejando solo un pequeño grupo para vigilarnos. Enzo se sentó junto al fuego, sin camisa, mientras yo limpiaba cuidadosamente la herida de su costado. A pesar de sus protestas, pude ver cuánto dolor sentía. No debiste quedarte, dijo suavemente, rompiendo el silencio. Te dije que no te iba a dejar, respondí, tocando suavemente la herida con una gasa. Pase lo que pase. Enzo alargó la mano, tomando la mía entre las suyas. Durante un largo momento, simplemente la sostuvo, con su pulgar rozando ligeramente mi piel. Mereces más que esto, dijo en voz baja, más que una vida de peligro y derramamiento de sangre. Merezco estar con el hombre que amo, dije simplemente, encontrando su mirada. Y ese eres tú, Enzo. No importa lo que venga, quiero estar a tu lado. Por primera vez en lo que parecieron días, Enzo sonrió, una sonrisa pequeña y genuina que hizo que mi corazón doliera de amor por él. Me atrajo a sus brazos, sujetándome con fuerza como si temiera que pudiera escabullirme. Te amo, susurró él, con una voz apenas audible. Yo también te amo, respondí, con voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. En ese momento, nada más importaba, ni el peligro, ni los Giacomo, solo nosotros. A la mañana siguiente, iniciamos el viaje hacia la ubicación secundaria. La tensión en el aire era palpable, cada sonido me hacía sobresaltar. Enzo permaneció cerca de mí, con una presencia que resultaba tanto reconfortante como protectora. Pero al acercarnos al linde del bosque, nos aguardaba una emboscada. Los hombres de Giacomo emergieron de entre las sombras con sus armas apuntándonos. «Vete», gritó Enzo, empujándome hacia Damián. «Sácala de aquí». «No», grité, forcejeando contra el agarre de Damián. «No voy a dejarte». «Por favor», dijo Enzo, con la voz quebrada, «necesito que estés a salvo». Las lágrimas rodaban por mi rostro mientras Damián me alejaba a rastras, la figura de Enzo se hacía más pequeña con cada paso. Lo último que vi antes de que el bosque nos tragara fue a Enzo dándose la vuelta para enfrentar a los Giacomo, con el arma en alto y la determinación ardiendo en sus ojos. El sonido de la voz de Enzo ya era distante mientras Damián me arrastraba a través de la densa maleza con un agarre implacable. Tropecé en el suelo irregular, con mis pensamientos consumidos por él. El miedo se retorcía en mi pecho y cada paso se sentía como una traición. «No, no, tengo que volver», grité, intentando liberarme del brazo de Damián. Mi corazón se desgarraba ante la idea de Enzo luchando solo, enfrentando una muerte segura mientras yo estaba indefensa y obligada a huir. «No lo hagas», dijo Damián, con voz tajante. Enzo tomó su decisión. Eligió protegerte. Tienes que sobrevivir, o todo lo que él ha hecho no habrá servido de nada.
pero sus palabras no me calmaron, solo profundizaron el vacío voraz en mi pecho. No me importa sobrevivir. Grité, con la voz desgarrada por la angustia. Él es quien me importa. La expresión de Damián se suavizó por un breve instante, pero apretó el agarre en mi brazo e incrementó el paso. Aún no estamos a salvo. Tenemos que seguir moviéndonos. El trayecto por el bosque fue agonizante, cada rama que crujía bajo mis pies me recordaba que Enzo estaba allá atrás, librando una batalla que tal vez no ganaría. No podía imaginar una vida sin él, no soportaba la idea de que se sacrificara por mí. Llegamos a la ubicación secundaria, una mansión aislada oculta en las profundidades del bosque, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El peso de los eventos del día se posó pesadamente sobre mí. Yo estaba a salvo, pero Enzo no. Él todavía estaba allí fuera, peleando una guerra que no estaba segura de que pudiera ganar. Recorrí las habitaciones de la mansión, incapaz de establecerme, incapaz de calmar los pensamientos frenéticos en mi mente. Damián estaba ocupado coordinando con los demás, intentando organizar un contraataque, pero nada se sentía real. Las paredes se cerraban sobre mí. Enzo, por favor, que estés bien, susurré para mí misma, con las lágrimas a punto de desbordarse. Las horas se arrastraron. Cayó la noche y seguía sin haber noticias, ni rastro de Enzo. Era poco después de la medianoche cuando sonó el teléfono. Mi corazón se detuvo. Dejé caer el vaso de agua que sostenía, el estallido del cristal fue ensordecedor en el silencio posterior. Lo supe. Lo supe incluso antes de contestar. ¿Enzo? Respondí. La voz al otro lado no era la de Enzo. Soy Damián. Tragué saliva con dificultad. Damián, ¿dónde está Enzo? ¿Qué pasó? Hubo una larga pausa, un suspiro, y luego su voz, suave pero quebrada, se ha ido. No pudimos salvarlo. Sentí mis rodillas flaquear. El mundo se inclinó, girando fuera de control. Busqué algo a lo que aferrarme, pero nada tenía sentido. Todo se estaba desvaneciendo. No, susurré, sacudiendo la cabeza como si pudiera negar la realidad. No, él no puede haberse ido. Lo siento, continuó Damián, con voz distante. Luchó hasta el final. Se aseguró de que estuvieras a salvo, pero él no logró salir. Un sollozo se desgarró de mi pecho y caí al suelo, con el cuerpo temblando por la fuerza del dolor que me consumía. Enzo, el hombre que amaba, el hombre que me había salvado, protegido y entregado su corazón, se había ido. No sé cuánto tiempo pasó antes de que fuera consciente de algo de nuevo. La mansión estaba en silencio, una quietud que me oprimía. El mundo exterior se sentía tan lejano, como si estuviera viviendo en un sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. Damián vino a verme horas después con el rostro sombrío. Se arrodilló a mi lado, pero apenas registré su presencia. Mi mente estaba consumida por los recuerdos de Enzo, su tacto, su sonrisa, la sensación de sus brazos rodeándome cuando me estrechaba contra él. Tenemos que irnos, dijo Damián en voz baja. Los Giacomo no han terminado. Vendrán por nosotros ahora. No respondí. ¿Cómo podía irme? ¿Cómo podía ir a cualquier parte sin Enzo? No tienes que hacer esto sola, añadió Damián suavemente. Sé que duele, pero tienes que seguir luchando por él. Sacudí la cabeza, con la visión nublada por las lágrimas. No sé cómo. ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo vivo sin él? Damián estiró la mano y la puso sobre mi hombro, ofreciendo un consuelo silencioso, pero nada podía llenar el agujero inmenso en mi pecho. Pasaron los días y el mundo siguió girando, frío e indiferente a mi dolor. Los Giacomo seguían siendo una amenaza, pero ya nada importaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Enzo, escuchaba su voz y sentía el calor de su abrazo. Pero ahora todo era solo un recuerdo. No podía quedarme escondida para siempre. Tarde o temprano, tuve que enfrentar la verdad. El mundo no se había detenido, y yo tampoco podía hacerlo. Pero la decisión nunca fue fácil. Me paré frente al espejo de la mansión, observando mi reflejo. Apenas reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Estaba rota, vacía, y no sabía cómo arreglarlo.
No habría un final feliz para mí, no después de perder a Enzo. El futuro se sentía como una sombra, un camino largo y oscuro que no me sentía capaz de transitar. Me detuve en el borde del acantilado, con el viento tirando de mi cabello y el vasto océano rompiendo debajo de mí. Este lugar había sido el sitio favorito de Enzo. Solía traerme aquí para escapar del caos del mundo, para encontrar paz. Pero ahora, estando aquí sola, sentía que me ahogaba. El viento, las olas, todo se sentía tan distante, tan inalcanzable. Lo siento, Enzo, susurré, con la voz quebrándose. No sé cómo vivir sin ti. No sé cómo seguir adelante. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el anillo que él me había dado, el anillo que había llevado como símbolo de nuestro amor, de nuestro vínculo. Mis dedos temblaron mientras lo sostenía, su peso era casi demasiado para soportar. Siempre te amaré, susurré, mientras las lágrimas caían libremente. Pero no puedo quedarme en este mundo sin ti. Con una última mirada al horizonte, solté el anillo, viendo cómo caía y desaparecía en la extensión infinita del mar. El mundo siguió su curso sin Enzo. Los Giacomo fueron finalmente derrotados, pero el costo fue inimaginable. Su imperio, su nombre, su legado perduraron, pero el hombre que lo había construido todo ya no estaba. En cuanto a mí, me encontré vagando por la vida como un fantasma de quien solía ser. El dolor de perder a Enzo nunca se desvaneció, se convirtió en una parte de mí, una sombra de la que no podía escapar. Pasaron los años, pero nunca sané verdaderamente. Y en los momentos de quietud, cuando el mundo guardaba silencio, aún podía sentir su presencia a mi lado. Enzo podía haberse ido, pero nuestro amor, nuestro vínculo, nunca moriría.